justamente ya hemos abordado la mayor cantidad de los temas disponibles. Lo mínimo que ha requerido en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, y por supuesto ahora estamos haciendo un pequeño recuento. Hay conductas también que garantizan una conducción eficaz y esas son las que tienen o guardan relación con la conducción en situaciones adversas. Situaciones adversas que guardan muchísima relación con el estado de salud del conductor y por supuesto con las condiciones climáticas que obviamente vienen en referencia o en relación con los fenómenos naturales que no estamos exentos bajo ninguna circunstancia, que de hecho hay que estar muy alertas al respecto de aquello, y si nosotros como conductores no tenemos o tomamos las respectivas medidas de precaución, de prevención, pues podríamos ser víctimas fáciles y no tendríamos la capacidad de reacción ante aquello, teniendo en consideración que las situaciones adversas son condiciones que tenemos por naturaleza siempre en contra nuestra cuando estamos guiando nuestro vehículo, por ejemplo. Y esto también quiero hacer énfasis y espero que lo hayan hecho los compañeros también que diariamente practican la conducción con ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer antes de iniciar la marcha? Antes de subir a su vehículo, pues obvio, tenemos que revisar los niveles de aceite y otros fluidos, como por ejemplo el líquido de freno, refrigerante, el agua del compartimento de limpia parabrisas, que esté en perfecto estado las plumas de los limpios parabrisas, tener también limpios los parabrisas, revisar lo que son la presión de los neumáticos, obviamente, aquí hacer un pequeño énfasis, ¿no? Recordemos que por lo general la llanta de emergencia es la que menos cuidada a veces la tenemos. Recordemos que por algo es de emergencia. Tiene que estar con la idéntica o similar banda de rodadura. Tiene que estar con la misma cantidad de presión en PSIs, ¿no? Libras por pulgadas cuadradas en español. Tienen que conservar un buen estado. Ojo con ello, no son exclusivamente las que están en condiciones no favorables y no uso. Por eso es precisamente la llanta de emergencia. Tenemos que revisar también cómo está funcionando nuestro sistema electrónico, perdón, eléctrico, ¿sí? Y obvio, si es que tiene vehículo electrónico también. El tema de los limpiadores, las plumas, recordemos que cada determinado tiempo estas tienen que ser sustituidas, reemplazadas. Cuando se lo hace, cuando ya empieza a emitir un ruido notorio, ¿no? O cuando ya empieza a realizar rayones sobre parabrisas, tiene que chequear cómo están funcionando sus luces, los faros, si en verdad está haciendo el cambio entre la luz baja, entre la luz intensa, si tal vez su vehículo tiene los faros neblineros, etcétera, ¿no? Y por supuesto, chequee si al presionar usted el freno, la luz de freno se enciende. Recuerden que lo importante era dejarnos ver por los demás usuarios que comparten la vida con nosotros. Obviamente, a veces para algunas personas es incómodo, es molesto, no les gusta, no les agrada mucho utilizar los sistemas de iluminación, pero ante estas condiciones que vamos a decir y manifestar a continuación, que por ejemplo es la lluvia, son la presencia de neblina también, ¿no? La presencia de nieve, si hay vías características en el país con esas condiciones, pues es estrictamente necesario hacerlo, ¿no? Recuerden que tenemos que ser previsibles, tenemos que estar siempre precavidos, tenemos que estar siempre adelantados a las maniobras que van a hacer otros conductores. Eso es algo que hemos venido haciendo énfasis permanentemente, ¿no? Respecto de las condiciones climatológicas o climáticas adversas que consideramos nosotros en este tema, tenemos precisamente la lluvia, ¿no? Lamentablemente la lluvia hay que tomarlo con total responsabilidad. Sí es un grave problema, sí es un verdadero problema para el conductor. Es una condición adversa contra la cual tenemos que enfrentarnos durante la conducción. ¿Por qué? Supongamos que nosotros elaboramos nuestro plan de viaje, el clima estaba excelente, la tarde se presentaba
lúcida, condiciones favorables, sorpresivamente tenemos presencia de lluvia. ¿Qué tenemos que hacer? Acoplarnos a la situación que se presenta, ¿no? Caen las primeras gotas, ¿no? Sobre el parabrisas habrá una pequeña película que se hará un poquito difícil de retirarla porque va a estar combinada con el polvo que siempre tenemos en el ambiente, el hollín precisamente que se ha depositado sobre los cristales fruto de la combustión de otros automóviles u otros vehículos, y por la situación tenemos justamente de tener, conservar en buen estado lo que son los limpias parabrisas. Si estos no estuviesen en perfecto y normal funcionamiento, sería un poquito complicado en un inicio, ¿no? Si la lluvia es persistente, continua, fuerte, también hay que extremar las precauciones por cuanto tal vez no pueden brindarnos los limpiaparabrisas una buena visibilidad, ¿no? Entonces, mucho ojo con estas precauciones. ¿Qué puede usted hacer? Como precaución, permanentemente limpiar el parabrisas, por no decir su vehículo en concreto, en conjunto, cuidar de que su vehículo mantenga una buena distancia, que ya dijimos también la distancia de seguimiento, que el vehículo de atrás también esté a una distancia moderada, acoplarse al flujo de tránsito en el lugar, es decir, adecuar y reducir la velocidad, encender las luces, ¿no? Así estemos en horas del día, de la tarde, no para nosotros ver, como les decía, sino para que los otros usuarios nos vean. Fruto precisamente de la presencia de la lluvia sobre la calzada, tenemos nosotros que se presenta un fenómeno conocido como el hidroplaneo o patinazo o el hidroplaning por su nombre en inglés. Justamente se crea una fina lámina entre la banda de rodadura del neumático y la calzada. Y si nuestra banda de rodadura de neumático no tuviese el labrado necesario, mínimo, para evacuar precisamente el agua lluvia a través de ello hacia las partes exteriores del neumático, pues ahí se crea o estamos facilitando justamente las condiciones para que se cree esta pequeña lámina, ¿no? Justamente hace o convertiría la vía en resbaladiza, por lo cual perderíamos la adherencia, justamente está mojado y la posibilidad de patinar puede incrementarse hasta en un 50%. Pues es muy importante que usted tenga buenas llantas en buen estado, no importa la marca, eso sí hay que recordarlo siempre y hay que guardar aquello. Ahora bien, ¿qué sucedería en el caso no consentido de que llegase a darse este patinazo? ¿Ya? Reduzca la velocidad, las llantas tienen que estar en buen estado, ¿sí? Y por supuesto, hay una clave para reaccionar a este caso, ¿no? Usted tiene que dirigir la dirección hacia el lado en que su vehículo por naturaleza se va orientando, ¿no? Porque puede haber una reacción al contrario muy perjudicial y su vehículo va a ir tambaleando y lo que se necesita primero es mantener la calma y por supuesto mantener el control de su vehículo, ¿no? Y en contados instantes o fracciones de segundo, usted va a observar que justamente va a recuperar el control de la misma. También tenemos inundaciones, ¿no? Bueno, aquí no ha habido últimamente inundaciones, pero aquí tenemos que rogar en Riobamba para que no llueva duro, ¿no? Para que no llueva fuerte. Ya, pero bueno, si hay justamente agua, hay que tratar de controlar el movimiento de su vehículo a través de la maniobra de la pisada del embrague. Sí, por supuesto, el nivel de agua ya sobrepasa, ya llega al nivel de la carrocería, hay que guardar muchísimo cuidado. Trate de salir de las condiciones de tráfico que se encuentran en el lugar. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque el agua podría penetrar en las bombas auxiliares de su sistema de frenos. Al haber presencia de agua, sucede lo mismo que el hidroplaning. Ya no va a haber la lubricación, ya no va a haber, en este caso, el factor de rozamiento entre la pastilla y el disco, el tambor,
ya no hay ese sistema de roce, por lo tanto, la posibilidad de frenado va a llegar a cero, ¿no? Así que tengamos muchísimo cuidado. Obviamente, después de sucedido ya la emergencia, ¿cómo retiramos nosotros del agua? Mantener el pie en el acelerador y frenando de a poco el vehículo sin detenerlo, ¿no? Deje precisamente que una vez que estuvo húmedo, estuvo frío, hay que volver a calentarse y sacar el agua del tambor o de las almohadillas del disco. Es muy importante esto porque a futuro podría traer consecuencias sobre estos sistemas que necesitan justamente provocar un factor de rozamiento para detenerse. Otro de los fenómenos adversos que tenemos nosotros también justamente es la neblina. Tenemos la ligera y la densa. Ustedes más que nadie saben dónde tenemos la espesa, la impenetrable, que es a veces complicado, ¿no? Por lo tanto, es importante tener una normativa fija para cualquier tipo de neblina que tenemos, ¿no? Encender las luces, encender los neblineros, siempre luces bajas, ¿no? No para ver, sino para que nos vean sobre todo. Obviamente que el neblinero hace una función totalmente favorable en este caso, ¿no? A mí por lo general sí me gusta conducir con neblineros, ¿no? Así entonces, frente a la conducción con neblina, nosotros tenemos que reducir la velocidad y encender las luces en todo momento. Si tenemos una neblina espesa, obviamente nuestra circulación va a estar comprometida, ¿no? Tratemos justamente de circular con una velocidad baja, ¿no? Justamente ver esta situación. ¿Y por qué les digo que no hay que conducir con las luces altas? Que no sé si ustedes han tenido la oportunidad, la experiencia. Hay un problema con se llama reflectividad de la neblina, ¿sí? El rechazo a la luz del vehículo por la neblina, justamente hay una cantidad de pequeñísimas gotas que son las que van a rechazar la luz, la cual justamente por efectos de la materia referida, justamente regresa hacia quien está conduciendo, ¿no? Ese fenómeno hay que tener muchísimo cuidado. Justamente una ventaja es conducir con los focos antineblina o neblineros, es que estos están situados de los focos normales o focos corrientes o faros también que se denomina, que justamente va a penetrar la neblina con más facilidad. Es una ubicación estratégica de paso, por algo están colocados ahí y tenemos que echar mano de aquello. Justamente condición climatológica adversa, también tenemos que referirnos a lo que es la presencia del viento. Y el viento obviamente tiene su efecto superior cuando usted está saliendo de un túnel, ¿no? Ese es el efecto de los vientos laterales. Pero independientemente, el viento venga de donde venga, sobre todo, no sé si ustedes han conducido por el sector de San Juan, el Arenal, ahí es una experiencia única percibir el efecto del viento, justamente, que de paso, por tema de aerodinámica, va a generar que se consuma más combustible. Una cosa, va a afectar a la seguridad vial por cuanto nuestra carrocería va a tener una tendencia a desplazarse hacia los costados, justamente provocando una deformación, aunque es imperceptible, de los neumáticos que a veces hacen imposible corregir la trayectoria, sobre todo en las curvas, aumentando tal vez la inclinación de la carrocería si se gira hacia un lado donde procede el viento, ¿no? Bueno, esto es un poco también de física y de dinámica, ¿no? Bueno, recomendaciones para evitar las ráfagas de viento. Toda maniobra de condiciones adversas de conducción, y eso verán en técnica de la conducción, requiere justamente de tomar el control de la situación, disminuir la velocidad, ¿sí? Sujetar el volante fuertemente, firmemente, con las dos manos, y en este caso del viento, usted va a tener que cerrar las ventanas para evitar remolinos al interior de su vehículo. Lo digo por experiencia propia. Y bueno, cuando tenemos nieve, también la vía en cuestión, parece que hay una vía que es de Quito a Papayacta, que también permanentemente hay caída de nieve.
Y pues bueno, ¿cuál es el cuidado de tener en la nieve, no? Nosotros precisamente tenemos presencia en pequeñas cantidades, no soltamos largos, pero para atenuar aquello tenemos precisamente que considerar que el labrado de nuestras llantas puede hacer la diferencia, ¿no? Podríamos sufrir un derrape, por lo tanto hay que conducir en las manchas más fuertes a baja velocidad. Y si es que ya ustedes miran y observan que ya está justamente trazado una línea de circulación, procure ir por esas huellas que ya están marcadas en la vía. Y si usted probablemente viaja con recurrencia por ese tipo de vías, pues ya sabe qué tipo de neumáticos tiene que adquirir, ¿no? Así que esa también es una situación. Ojo con la selección de los neumáticos también. El proveedor también tiene que consultarles a ustedes, bueno, cuál es la finalidad, por qué caminos va a recorrer, va a circular por vías urbanas, va a circular por vías agrestes, va a conducir siempre por nieve, tal vez por la región oriental, región amazónica, todo aquello es importante que a nosotros precisamente nos den un pequeño asesoramiento. Y bueno, soluciones respecto de todo esto es que tengamos que no distraernos al volante. Recuerden que el de la capacidad que tenemos de reacción también está en juego la detención del vehículo y por supuesto el bajo índice o riesgo de sufrir un accidente. Descanse el tiempo suficiente, sobre todo en la noche, y disminuya también esos aspectos que le van a quitar la atención y que le van a desconcentrar de su actividad y su acción principal, que precisamente es la conducción, ¿no? ¿Cómo evitamos nosotros el estrés al conducir? Este tema nos va a conllevar a lo que les estaba hablando anteriormente. Justamente el estrés se genera en base a tres factores de riesgo. La alarma, justamente la alarma es cuando ya percibimos que alguno de nuestros sentidos está deficiente. No nos sentimos en las condiciones adecuadas. Y eso se puede notar. Usted se da cuenta que tal vez su rendimiento está bajando, quiere y procura descansar en el lugar que le sea posible, ¿no? Probablemente está viendo borroso, probablemente ha tenido un poco de factor suerte, pero se distrajo, se dio cuenta que perdió pista, se dio cuenta que probablemente en determinado momento incluso estuvo encima de otro vehículo, ¿no? Pero también viene una reacción natural que es la resistencia, es decir, yo puedo, yo alcanzo, yo voy a llegar, eh, no me va a detener este malestar. Recuerde, puede sufrir episodios de microsueño, pueden convertirse en sueño, puede también afectar sus horas de descanso, puede también afectar los temas que usted lleva consigo cuando está conduciendo y que no tienen nada que ver con la conducción. Y desde luego el agotamiento, que es uno de los factores que de hecho también han afectado y han producido la muerte solitaria. ¿Cómo nosotros solucionamos la aparición o la presencia del estrés en la conducción? Nosotros tenemos que concentrarnos a la conducción específicamente, es decir, alejar los problemas que tenemos a diario, ¿no? Si alguien dice tal vez que en su jornada diaria no ha tenido sobresaltos, no ha tenido inconvenientes, no le preocupa un tema en específico, pues lamentablemente estamos haciendo, desconociendo, de hecho, lo que es la realidad. Pero cuando vamos a conducir, tenemos que dejarlos a un lado. Es como cuando usted ingresa a su trabajo, ¿no? Usted también se olvida de sus temas diarios, probablemente no le preocupe en ese momento llevar a su vehículo al mecánico, colocar gasolina en su vehículo, es decir, se concentra en sus actividades. De manera análoga, tenemos que hacer cuando vamos a conducir. Salir con tiempo suficiente, esto es consecuencia de las recomendaciones anteriores, planificar nuestro viaje, ¿sí? Porque hay que prever, ¿no? Puede haber un inconveniente, imprevisto, atascos, accidentes, etcétera, ¿no?
Hay que regular la temperatura del vehículo. Recordemos cuál era la temperatura a mantener en el vehículo, aproximadamente 23 a 24 grados centígrados y por supuesto conducir despacio. Recuerden que esas son prácticas y conductas precisamente de la conducción segura. El sentido que más guarda relación precisamente con la conducción es aquel de la visión, ¿no? Se recomienda que chequeemos la misma por lo menos una vez al año o cuando se requiera. Obviamente, probablemente fue prediagnosticado con alguna enfermedad, ¿no? De parte del oftalmólogo y este recomiende tal vez mayor frecuencia en el chequeo, una revisión, probablemente usa lentes. Todos esos factores son los que tenemos que considerar. ¿Por qué razón es importante la salud visual? ¿No? Porque si ésta estuviese en mal estado, significa que nosotros vamos a tardar más tiempo en diferenciar los objetos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Qué sé yo, una piedra, no la apreciamos en su real dimensión, probablemente un peatón, un ciclista, un motociclista, un vehículo que se aproxima por los laterales y lo que es más importante, las señales de tránsito, porque como les dije en algún momento, si sucediese algún siniestro, queda totalmente desechado que nosotros tengamos que argumentar a nuestro favor que no fuimos capaces de ver aquel obstáculo, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado con esto, no descuidar la visión sobre todo de las señales de tránsito. Y bueno, el estrés crea ansiedad y por supuesto nos conlleva, esperamos que no a todos y que sepamos controlarlo, se vamos a compartir precisamente al síndrome del burnout, por su nombre en inglés, es precisamente el conductor o el trabajador quemado, ¿no? Que ha sufrido quemazón, es decir, se ha fundido. Ya llegó a un límite en que ya no soportó más. Y por supuesto, este es un síndrome de desgaste profesional, ¿sí? Es precisamente una respuesta de nuestro organismo prolongada por motivos de estrés ante los factores que guardan relación con el trabajo, ¿no? Los síntomas derivados del síndrome son especialmente negativos para una persona que va a conducir, porque justamente hacerlo en estas condiciones va a incrementar la posibilidad de que se genere o se presente un accidente de tránsito, ¿no? Ahora bien, respecto de esta patología o síndrome, nosotros creemos que justamente la combinación de los factores de orden psicológico, cargas laborales, propician la aparición de este trastorno, que generalmente se va a presentar en personas que tienen, desde luego, no es malo, esto es muy bueno, pero hay que saber manejar un alto sentido de responsabilidad. Tendemos al perfeccionismo. Somos ambiciosos en nuestro trabajo, queremos resultados eficientes y justamente tenemos la pretensión de lograr cumplir siempre grandes cargas de trabajo de manera independiente. A ese tipo de personas, a ese perfil, justamente le pega, digámoslo así, este síndrome. Hay que justamente tener como dentro de las posibles causas, hay los esfuerzos o sobrecargas del entorno laboral correspondiente a la actividad que está realizando. Puede probablemente existir un mal clima de trabajo, pueden haber síntomas de un estrés excesivo, pueden generarse tal vez digamos, órdenes de tipo ambiguo, jefes con direcciones un poco confusas, incluso también hay acoso laboral, ¿no? O lo que es más, nosotros caemos en un estado de que llega tanta la presión y tenemos miedo de denunciar tal vez algunas de estas características por perder nuestro empleo, ¿sí? De acuerdo a un estudio que se ha realizado precisamente por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?
cerca del 10% de los trabajadores están afectados por el síndrome del burnout, que es estar quemado. Se caracteriza por un desgaste de tipo emocional, una fatiga física y por supuesto una fatiga mental e importante disminución en el rendimiento. ¿Sí? Es una condición que por lo menos de lo que se tiene previsto, cada vez más personas lo van a sentir y que afecta justamente a aquellas que están vinculadas en un área social y que impliquen porque de pronto hay una excesiva preocupación constante por lo que están realizando otros. Es decir, a veces por el tema de la solidaridad, del compañerismo, nosotros justamente tratamos de ayudar a nuestros compañeros de trabajo y ahí la consecuencia, ¿no? No cargue con responsabilidades adicionales a las que usted ya tiene, ¿no? Justamente esto se origina en tres razones, ¿no? El trabajo sedentario y solitario, en la fatiga y por supuesto el estrés laboral. Respecto del trabajo sedentario y solitario, ustedes ya van a darse cuenta de qué se trata solitario, va a derivar precisamente en problemas de orden psicológico, problemas sociales, trastornos psicosomáticos y también patologías físicas, enfermedad, ¿no? Porque el lugar y puesto de trabajo, lamentablemente para el conductor, que puede tener su vehículo propio o puede ser trabajo mediante relación de dependencia, también justamente es su vehículo y va a crear o originar a lo largo del tiempo un malestar y también una disconformidad por el reducido espacio y los cambios térmicos frecuentes que hay, ¿no? Requiere también de una concentración permanente, como les decía. Hay una tensión justamente causada porque está conduciendo, circulando con el vehículo. Es decir, un nivel de atención permanente, recurrente y en una misma posición, imagínense, ¿no? Las jornadas justamente, como yo les he manifestado y he puesto de ejemplo, ¿qué es lo que sucede con los señores taxistas? Un señor taxista no va a trabajar 4 horas en el día, no le va a representar y por lo menos va a trabajar de 8 a 9 horas diarias, ¿sí? Con turnos probablemente variables porque va a hacer un análisis del mercado y va a determinar que en cierto día tiene que salir a determinadas horas y en otro día tiene que modificar su horario de trabajo, ¿no? Estamos haciendo el ejemplo con los señores taxistas. Va a haber también tiempos de espera y permanencia en un determinado lugar, en su centro de trabajo, lo que decimos las paradas, los estacionamientos, justamente de las compañías y cooperativas prestadoras de este servicio, ¿no? Y justamente por eso es que nosotros a veces los vemos a ellos descansar justamente en su vehículo, en ese habitáculo, que resulta incómodo, que probablemente tampoco tenga seguridad, ¿sí? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado. También se demuestra y se prueba que la fatiga también es uno de los mayores causantes de riesgo en nuestro lugar de trabajo, como conductores, ¿no? Hay estudios precisamente que hablan de que en el sector transporte nos indican que conducir con síntomas de fatiga es una de las causas más importantes de los accidentes de tránsito, ¿sí? Hay que hablar, por ejemplo, en este caso de que justamente el origen de la fatiga es el esfuerzo, ¿sí? Que estamos haciendo, que nos mantiene en un estado subóptimo, subutilizado, nuestra mecánica, digámoslo así, o nuestro funcionamiento psicofisiológico. Y finalmente tenemos lo que es el estrés laboral. El estrés laboral, pues bien, se define como un proceso donde intervienen los estresores o las demandas laborales, ¿no? Las consecuencias laborales y los recursos de los que dispone el trabajador y el trabajo que está haciendo este trabajador, ¿sí? En el caso precisamente de las demandas laborales, se habla de los aspectos sociales, aspectos físicos, organizacionales de la empresa, del gremio, en los que justamente es necesario un esfuerzo constante y que van a traer, como les dije anteriormente, problemas fisiológicos y problemas también psicológicos. Es, por ejemplo, nuestro horario de trabajo,
a veces tenemos que trabajar un poquito más para cumplir y llenar las expectativas. Esto genera un agotamiento mental, ¿no? Hay también una falta de recursos laborales, que son aquellos aspectos que justamente podrían ayudar a cumplir los objetivos, estimulando nuestro desarrollo personal, ¿no? Eso es lo que queremos siempre. Queremos destacar en las actividades que estamos realizando, siempre. Eso creo que es una ambición natural, ¿sí? Pero también resulta que algunos, en algunos lugares de trabajo, no se hace o se releva una importancia a la debida, a la que debe guardar precisamente la salud, ¿sí? Es decir, si usted ingresaría a laborar en una empresa, probablemente le interesa tal vez los resultados, ¿no? Tal vez no le interese proteger la salud del trabajador, ni tampoco, o bueno, aunque son otro tipo de industrias, aquellos que guardan relación con la contaminación al ambiente, ¿no? Les importa más la competitividad y la producción, más que el, el estrés que podría ser presa fácil en los conductores, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a este concepto que justamente tenemos que reconocerlo, ¿no? Obviamente, nosotros para evitar estos elementos importantes, tenemos que decir que hay una eficacia en la estrategia para afrontar el estrés. Por ejemplo, digamos, una persona está justamente, es la ineficaz, ¿no? Está acostumbrada a centrarse solamente en ellos y por supuesto, y en cómo puede afectarles esa situación. No buscan soluciones ni cambian de conductas para afrontar el problema y por supuesto, intencionalmente sobre estas personas van a aparecer respuestas que no se van a dar cuenta de un inicio. Por eso es importante que ante estos síntomas acuda a un profesional. Sudoración, taquicardia, temblores, ¿no? Pensamientos y sentimientos de autocrítica son muy importantes para aquellas personas que son autoeficientes, ¿sí? Analizan la situación, seleccionan conductas adecuadas para poner fin a la situación del estrés, ¿no? Tienen un poquito más de conciencia de lo que podría causar el estrés en la persona, ¿no? Entonces hay una forma de sobrellevar a esta situación de mejor manera, ¿sí? Y no llevar a quemarnos, ¿no? Porque el agotamiento laboral precisamente hace referencia al estrés laboral y a las profesiones asistenciales y de servicios. Recordemos que en el mismo caso el señor taxista sería un servicio de transporte público. No, en el caso del taxi es comercial, perdón. Uno de los primeros justamente síntomas que hay es que justamente se manifiesta el agotamiento, una sensación de fracaso, justamente una disminución en la motivación del empleado, y es lo que nosotros hemos considerado acá. Tenemos precisamente tres elementos importantes. Resulta que hay hay una cronología, digamos, de estos aspectos que se van presentando, ¿no? Por ejemplo, en el momento que somos ya absorbidos por este síndrome, resulta que somos presa del agotamiento emocional y físico, tendemos a una baja productividad y tenemos un exceso de despersonalización. Pero existen también fases y desarrollo evolutivo de las dimensiones de este síndrome de burnout, que no sé si ustedes lo habrán escuchado anteriormente o lo estamos conociendo. Sí, justamente tenemos una fase de el trabajador que está entusiasmado, está apasionado, ¿no? Es decir, se tiene una percepción, unas altas expectativas de que este empleo justamente tiene metas idealistas, ¿no? En una segunda fase, digamos que el trabajador se desencanta, ¿no?
el trabajador se desencanta y se da cuenta que la percepción y expectativas iniciales no se correspondían con la realidad. Es decir, no se ven satisfechas las necesidades personales, profesionales y materiales. Esto da lugar a una pérdida de idealismo y entusiasmo de parte de lo que tuvo en relación al principio. Tercero, tenemos una fase de frustración en la que el trabajador se vuelve, como dice su palabra, frustrado, desmotivado, ¿no? En esta fase la persona empeora la realización de las tareas en la empresa, ¿sí? Porque estamos hablando de empresa, y por supuesto provoca un sentimiento de irritación, de fracaso, va a ser crítico a lo que alguna vez lo vio como ideal, va a distanciarse con las metas que tiene este colectivo, ¿sí? Va a desmotivarse con las tareas que realiza en su trabajo, probablemente va a empezar los conflictos con los compañeros y con los superiores, ¿no? Y si no bastase con estas tres fases que para mí más que suficientes, habrá una etapa siguiente que sería la frustración totalmente, completamente, en la cual justamente es apatía y desesperación. La persona se considera fracasada, pierde su autoestima y confianza en sí mismo. Por lo tanto, se considera que todo ello lleva a lo que manifestamos anteriormente, ¿sí? Y finalmente tenemos fuentes y desencadenantes del síndrome del trabajador quemado, ¿no? En primer lugar, tenemos que el agotamiento laboral está justamente determinado por la percepción que tiene el trabajador de la competencia laboral. Probablemente en un determinado momento se percibe que justamente en el ambiente físico de trabajo y el contenido del lugar de trabajo y de las capacidades que disponga para afrontar la situación de estrés, desde el punto de vista psicosocial, el burnout es un riesgo crónico que depende del entorno laboral, es decir, el clima del equipo, ¿no? Cómo se mantiene el entorno social, las características del trabajador en sí, y para ello justamente hay que referirse a estos factores, ¿no? No es un tema que está totalmente alejado. Hay una distorsión en el desempeño de roles, se hacen complicadas y conflictivas las relaciones interpersonales y el desarrollo en sí de sus capacidades laborales, sus competencias laborales, también podrían afectar una tendencia hacia la implementación de nuevas tecnologías. Probablemente este trabajador no se acopla, no se adapta. Probablemente también está un poco alejado a los aspectos organizacionales, porque ya cayó en un ámbito de antipatía. Y lo más grave y lo peor de todo es que existen también razones extraorganizacionales. ¿Qué significa esto? Desatendió probablemente las relaciones interpersonales, sociales, familiares, pasó más tiempo en su trabajo y resulta que, digamos, regresa a mirar a sus costados y prácticamente su relación con familiares, con amigos, justamente han caído en un estado de decadencia y ya no puede recuperar estas bondades, digámoslo así, que son muy necesarias precisamente para una persona. Recordemos que por sobre todas las cosas, ustedes, o bueno, el trabajador sobre todo debe considerarse como una persona que tiene su ambiente social. Se mueve más en una sociedad que en un trabajo. El trabajo es sumamente necesario, nadie lo puede negar, nadie puede desmentir la importancia que tiene, pero recordemos que si a la empresa le hace falta un trabajador, es una pieza sustituible. Pero en cambio, si usted falta en su familia, esa ya es una pérdida irreparable. Así que siempre hay que analizar esas cosas, ¿no? Siempre es muy importante. Hacer lo que nos corresponde y con eficiencia, obviamente, y tampoco llegar a la exageración, ¿no? Hay algunos servidores públicos que
con asombro a veces los vemos que están perdiendo su tiempo, como tienen su salario fijo, ¿no? Y espero no ofender a nadie, pero muchas de las ocasiones es así y pasa así, porque no les exigen resultados, ¿no? Bueno, nosotros precisamente tenemos algunas conductas que ayudarán a prevenir y controlar el estrés y el burnout. En este caso, por ejemplo, no quisiera que se me escape este tema, ¿no? Resulta que sumado al estrés, a la despersonalización, a la frustración y otros efectos que causa este síndrome, el conductor se encuentra con ansiedad, ¿sí? Y esto vamos a ver cómo afecta en la conducción. Por ejemplo, tenemos síntomas de tipo cognitivos, es decir, se va a anticipar a las consecuencias negativas, ¿sí? Antes de que suceda, ya está preocupado, ¿no? Son aquellas de sufrir un accidente, causar daño en los demás, tener problemas con otros conductores o sufrir de nuevo un ataque de pánico al volante. Hay síntomas también de orden motor, la evitación de todas aquellas circunstancias que la persona considere peligrosas y causantes de su problema. Va a tratar de evadir a todo lo que considera que está mal. Y eso ya es una despersonalización. ¿Cómo abordar este síndrome? ¿Sí? Sea consciente de la carga laboral que usted va a poder realizar sin sobreexigirse, intentando también posponer algunas tareas cuando sea necesario. Pida ayuda a otros compañeros, a algunos profesionales también. Trabaje en su propia autoperfección propia. Participe en las reuniones de trabajo. Participe en reuniones sociales. Participe con más tiempo en las relaciones familiares, ¿no? No se aleje de los núcleos sociales a los que naturalmente ha pertenecido, ¿no? Entonces hay que guardar esta situación sobremanera. ¿Qué podríamos nosotros realizar para eliminar esta situación también? Parecería que no tienen relación, pero por ejemplo, eh, seguir una alimentación equilibrada, realizar también actividades de ocio con las personas que usted más las considere, más confianza tenga. Y obviamente cree también nuevos vínculos de amistad, socialice con más personas, reduzca el consumo del alcohol, porque muchas de las ocasiones cuando las personas están deprimidas, están con ansiedad, creen y consideran que el alcohol es el mejor compañero en esas circunstancias. Gravísimo error. Podríamos hacernos dependientes de esta sustancia. Hay que practicar el ejercicio, hay que dormir bien, hay que renovar las relaciones con amigos y familiares, ¿sí? Hay que realizar pausas en el trabajo, cambios a la rutina diaria, ¿sí? Hay que reforzar nuestra autoestima, ¿sí? Darse, como dicen, un pequeño gustito. Resulta que usted estuvo en una tarea, en una actividad laboral demasiado cargada, demasiado intensa, y resulta que por ese motivo no se dio sus respectivas vacaciones anuales. Pues si tiene la posibilidad, la capacidad, tome e inicie la marcha y dése un paseo, dése un gusto. Para las mujercitas también es bueno. Las señoritas saben salir a comprar, saben salir de shopping, así que no está mal. Haga algo que salga de la rutina, que le desconecte por unos instantes para que justamente la ansiedad no haga presa. ¿Por qué? Porque la ansiedad se manifiesta en estas cosas, en la aparición de sentimientos de miedo en primer lugar, episodios de temor, sensación de pánico, un desasosiego, justamente que han sido causantes de los accidentes de tránsito. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque justamente cuando van de la mano el estrés y la ansiedad, justamente desencadena en accidentes de tránsito muy graves, ¿sí? Muy graves. Hay que saber manejar las emociones cuando usted conduce un vehículo. Obviamente no es del todo sencillo. Hay muchos factores que van en contra de la conducción segura. Una, distracciones. Y puede ser la más grave, ¿no?
Por lo tanto, hay que no caer, como les dije, en la ingesta del alcohol, en fumar, en consumir sustancias psicoactivas, ¿no? Que más que solucionar el problema, podrían llevarnos a un cuadro de neurosis, ¿sí? Que como consecuencia va a conllevar a una conducción insegura e irresponsable. Usted como conductor profesional tiene que enfocarse exclusivamente a la conducción. La persona que va con ansiedad o con neurosis tiene muchos problemas al conducir. Y para evitar esto, algunos pequeños consejitos antes de olvidarnos. Evite discusiones, alteraciones antes de conducir. No puede usted bajo ninguna circunstancia conducir alterado. Eh, Controle esos periodos de angustia, de estrés, de ansiedad. No deje que la ansiedad le lleve a tomar decisiones apuradas, apresuradas. Hay que pensar antes de alguna maniobra en la conducción. Recordemos que la vida está por delante de todo. Hay que mantener un control periódico, probablemente cuando tal vez sentimos y percibimos que alguno de estos síntomas hizo presa en nosotros y acudir a un profesional casi de la asignatura, de la materia, ¿no? Que puede ser un psicólogo. Acudir a un psicólogo no es estar loco. Recuerden que es una especialización más de la medicina, es un problema de salud y es normal acudir a un psicólogo, ¿no? Así que guardemos en cuenta esta situación. Y obviamente, acá tenemos también algunas prevenciones que hay para controlar el estrés a nivel individual. Usted tiene que aumentar la vida extralaboral con desarrollo de aficiones y hobbies. Tiene que practicar técnicas de afrontamiento al estrés, tiene que practicar técnicas de autocontrol, tiene que practicar técnicas de habilidades sociales, no alejarse de su grupo social bajo ninguna circunstancia, y tiene que aplicar o practicar técnicas para mejorar el autoestima. Y por supuesto, cuando hablamos de colectivo, que esto le correspondería más a un jefe, a un director, ¿no? A aquel que ocupa un cargo jerárquico alto, que realice pues técnicas de formación continua, que implemente estrategias que mejoren las relaciones sociales entre compañeros y con él mismo, que rote los puestos de trabajo, que a veces ahí también viene la insatisfacción de los subordinados y que haya también alternancia de horas asistenciales, ¿no? Con esto de la capacitación. ¿Cómo nos inmunizamos en cierta manera ante el burnout? Hay que saber manejar la crisis para que no venga la neurosis. Hay que solucionar el problema a tiempo, buscando ayuda. Y hay que retornar a la vida ordinaria, como les dije en un determinado momento. Recordemos que si a la empresa, a la organización le falta una pieza, esa es sustituible. Pero si usted falta en casa, esa sí es una pérdida irreversible, ¿no? El estrés y el burnout en el sector transporte por carretera, por supuesto, se manifiesta en dos, en dos ópticas o en dos fases y hay que saberlo también mirar, ¿no? Nos habla este documento técnico que precisamente se hace desde fuera y desde dentro. Bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Anteriormente, nosotros, como les decía, hemos señalado los riesgos en la seguridad y la salud de los conductores profesionales, ¿no? Hay los riesgos psicosociales en los que precisamente se introducen el estrés y el burnout. Desde la perspectiva que les acabo de decir, la primera desde fuera de la propia situación de la actividad de conducir, por ejemplo, a consecuencia de los cambios de turno de un taxista, estos van a influenciar en el entorno familiar y generan ansiedad en el trabajador. Y en el segundo caso, desde dentro de la misma situación de conducir, precisamente un ejemplo serían las situaciones que se va a encontrar, hago con el taxista porque es el tipo de la licencia que estamos abordando, es en el tráfico, ¿no? Los atascos, las averías, congestionamiento, desvíos, emergencias, etcétera, ¿no? En este sentido, como les decía, el conducir es una tarea por naturaleza estresante.
necesita de altos y elevados niveles de atención y vigilancia para hacer frente a las demandas laborales, a los horarios, a las condiciones climatológicas, a las condiciones del tráfico, a la seguridad de los pasajeros, a las responsabilidades en el caso de que cometa un fallo o accidente. Recordemos también, ¿sí? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado las consecuencias que justamente vienen por esta situación, ¿no? Como les decía, no podemos o debemos de hecho superar lo que es la somnolencia, los cambios de horario, llevar una buena dieta, no acudir al consumo de alcohol y otras sustancias, tener nuestro tiempo adecuado de sueño, de descanso, que justamente influyen en estas consecuencias justamente de orden interpersonal. A veces nos desconectamos, como les digo, de nuestro grupo familiar, de nuestro grupo social, precisamente por atender lo que es nuestras responsabilidades